Estas conferencias son importantes. El propósito de las conferencias es para animarnos, animar a más personas, animar a suficientes personas para poder acompañar a Jesús en el Santísimo Sacramento toda hora del día, de la noche, todos los días de la semana. We welcome all of you here. These conferences are important. Their purpose is to help us become a community with more and more people learning to make holy hours, learning the value of holy hours, to be able to become a perpetual adoration community where there are always people adoring Jesus in this chapel day and night without interruption every day of the week. To be able to make a holy hour requires uh, learning to appreciate the Eucharist as much as we can, but it also involves learning how to spend that holy hour, uh, learning how to uh, appreciate different forms of prayer that we may not be used to, particularly prayer in silence for a whole hour. And this evening, our theme is prayer and life. And we will talk about meditation and contemplation. We'll talk about how we live as we pray, and we pray as we live. Our whole spiritual life is related to our prayer life. Entonces, para poder hacer una hora santa, particularmente en silencio, tenemos que aprender a apreciar el silencio y cómo orar tal vez en otras formas diferentes a que no estamos acostumbrados. Entonces, esta noche el tema del catecismo, estamos en los últimos artículos del catecismo, es oración y vida, como vivimos como oramos y oramos como vivimos. Hay esta conexión y se va a hablar de la diferencia entre oración vocal con las palabras, oración mental con los pensamientos y oración contemplativa con el amor de presencia, la presencia de amor con Jesús. Tonight we'll also talk about the different types of prayer, difference between vocal prayer with words and mental prayer with ideas, and contemplative prayer, which is simply loving presence without saying so many words, without thinking so much, being with the Lord. Miss Nancy Lopez will lead us in prayer in English and in Spanish. Maybe we all want to stand since we sit for about an hour and a half here. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. I'm going to ask you to close your eyes. And I'm going to ask you to breathe in slowly through your nose. You may stand up, that's fine. Hold it, and then breathe out through your mouth. Breathe in the peace and love of Jesus. Hold it, and breathe out any worry, anxiety that you may be experiencing now. Breathe in the glorious joy of the resurrection. Hold it, and breathe out any fear of death or any negative feeling or thought. Dear Father, we thank you for giving us another day of life. We thank you, Jesus Christ, for dying for us on the cross and resurrecting to give us a new life. We thank you, Holy Spirit, for guiding our lives. Tonight, we ask you, Lord, to help us to lift our hearts to you, that we may truly let everything that you share with us tonight through our presenters come into our hearts and our minds, that you may transform our lives. We ask you, Lord, to help us to love you, help us to enter into a deeper relationship with you, to be intimate with you, and to truly show that to others, to bring your light to others, especially during this Eastern season, that we may bring the hope and joy of your resurrection, especially those in our families who live in despair and darkness. Blessed Mother Mary, we pray for your intercession, that we may say yes to our Lord, like you said, amidst any difficulties in our lives. We ask you, Saint Joseph, also to pray for us, that we may be able to learn from you, to be virtuous men and women, to learn how to be silent and listen to our Lord that speaks to us in the depths of our hearts.
Vamos a pedirles que inhalen despacito por su nariz sin hacer ruido, lo sostengan en el aire y después exhalen. Otra vez van a tomar aire por su nariz, lo sostienen y exhalan. Respiren el amor y la alegría de Jesús y el gozo de la resurrección, sosténganlo y exhalen cualquier miedo, preocupación o pensamiento o sentimiento negativo. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, por dejarnos vivir. Gracias, Jesucristo, por tu pasión, por resucitar y por darnos una nueva vida en ti. Gracias, Espíritu Santo, por guiar nuestras vidas y por ser nuestro regalo desde nuestro bautismo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder alzar nuestros corazones hacia ti en esta noche, que podamos no solamente aprender cosas académicas o conocimientos, sino que pueda llegar a nuestro corazón, que podamos realmente profundizar nuestra relación contigo por medio de la oración. Enséñanos, Señor, a tener silencio, a poder realmente transformarnos y poder llevar tu luz a los demás, especialmente a aquellos cerca de nosotros que viven en desesperación o en oscuridad. Pedimos a ti, Virgen Santa, tu intercesión para que podamos decirle sí al Señor en cualquier momento de nuestras vidas, especialmente en nuestras dificultades diarias. Pedimos a ti, San José, tu intercesión para que podamos aprender de ti y ser hombres y mujeres con virtud, que podamos aprender a callar y escuchar. Y te pedimos, Señor, que nos dejes entrar en tu presencia en esta noche y podamos, todo lo que venga de ti en esta noche sea de beneficio para nosotros y para el mundo entero. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, Holy Spirit, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muchas gracias, Nancy. Es una buena forma de orar. Puede pasar tiempo solo haciendo eso, inhalando Jesucristo, exhalando toda actitud negativa. It's a wonderful form of prayer. You can pass long periods like that, just breathing in the Lord and breathing out anything not of the Lord. Buenas noches. Estoy muy contenta porque voy a hablar de mi padre fundador, Silviano Carrillo. El padre Silviano Carrillo Cárdenas nació en 1861, fue párroco de la iglesia de San José en Ciudad Guzmán. Y siendo párroco, presentó muestras muy, muy hermosas de amor a la Eucaristía. El padre Silviano Carrillo se levantaba todos los días muy temprano para hacer una hora de adoración antes de la Santa Misa. Siempre llegaba, Ciudad Guzmán tiene la iglesia grande y una capillita dedicada al Santísimo Sacramento. Y él iba a esa capillita todos los días a hacer la adoración, a orar frente al Santísimo antes de la Santa Misa. También se le veía frecuentemente en la noche haciendo adoración nocturna. Los parroquianos lo veían a medianoche levantarse a adorar a Jesús sacramentado. Era un profundo amor a Jesús sacramentado y lo demostraba en sus homilías, preparaba a los niños para la primera comunión. Yo creo que sentía que tenía que prepararlos muy bien y tenía que ser él el que los preparaba. En el 18 de julio de 1901, al entrar en la capilla para hacer la adoración, encuentra la puertita del sagrario abierta y la custodia, el copón con las hostias consagradas, no lo encuentra. Y esto fue un gran dolor para el siervo de Dios, para Silviano Carrillo, no encontrar el Santísimo en el sagrario. Fue un gran dolor. Y ese día llamó a los feligreses para reparar por este grave pecado, este sacrilegio en contra del Santísimo Sacramento. Empezó a hacer horas santas con niños, con jóvenes, con padres de familia. Empezó a reunir a todos los grupos de la parroquia para desagraviar a Jesús sacramentado frente a este grave sacrilegio, este pecado en contra de Jesús mismo. Entonces,
Esto lo hizo inició en 1901 y duró varios años haciéndolo, desagravios. En un momento de inspiración del Espíritu Santo, ve que unas jóvenes vienen trayendo lámparas al Santísimo para desagraviarlo, unas lámparas, las de las 24 horas, y él estaba en ese momento confesando, y ve a estas jóvenes que eran hijas de María, vienen a traer esas lamparitas, y él con mucho amor considera la posibilidad. Qué bonito sería que en lugar de aceite que se está gastando frente al Santísimo, fueran almas que se estuvieran gastando en frente del sagrario. No aceite, sino almas, personas que amen mucho a Jesucristo y que se estén desgastando frente a Él. Con esta idea, comienza a invitar a las jóvenes que ve que tienen señal de vocación y las comienza a invitar, y varias de ellas, 9 de ellas, dicen que sí, que quieren ser religiosas. Y pues se funda la congregación el 25 de noviembre de 1904 para desagraviar a Jesús sacramentado ante este sacrilegio. Y bueno, en el tiempo de la persecución, que más o menos en 1911, el padre Silviano Carrillo, mientras dura 2 años y medio encerrado, en ese tiempo escribe unos pensamientos muy bonitos para que todos los días las hermanas y pues con quien los compartamos podamos reflexionar sobre la Eucaristía. Y en estos pensamientos Jesús sacramentado habla, Jesús sacramentado es mi amigo. Y dice, quiere el bien para su amigo. Jesús nos amó dejándonos en la Sagrada Eucaristía una prueba de su amor y una fuente perenne de bienes. Allí está Él dando a manos llenas. ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? Cuanto quiero obtendré si voy a esta fuente de aguas vivas. Y si bebo de ellas, no volveré a tener sed jamás. Lo que ansío es poseerlo, mi amado para mí y yo para mi amado. Father Silviano Carrillo Cárdenas is the founder of the Sister Servants of the Blessed Sacrament, and he was a pastor in Ciudad Guzmán, Jalisco. And he used to wake up early in the morning to have the holy hour before the Mass. And very frequently, the parishioners found him going to the holy hour, the nocturnal adoration. So he was promoting in the parish, just like Father Larry, adoration to bring people to come and adore Jesus. His great love, his great passion for Jesus wanted to be extended not only to himself, but to the parishioners. So one day he went to the chapel, who was a small chapel next to the church, and went for adoration. And he found that the door was broken and that somebody had stolen the Blessed Sacrament from the tabernacle. The ciborium was missing with all the consecrated hosts. So he began to do acts of reparation. It was a very, very painful act for his priestly heart. It was so devastating that he wanted to bring more people to adore Jesus. So he began doing holy hours and praying the rosary before the Blessed Sacrament, inviting young people, teenagers, families, young adults, and everybody. Everybody was included in that reparation. And during that time of reparation, after a few years, he had in mind, the Holy Spirit inspired him. He saw these young women bringing candles during the adoration. And he said, it would be so beautiful that instead of candles, to have living people, living candles, spending their lives before the Blessed Sacrament. So he began inviting young women. He invited them to be sisters, and many of them, 9 of them, at the beginning said, yes, we want to spend our lives adoring Jesus in reparation to all the sacrileges that are committed against the Eucharist. Then during the time of the persecution, Father Silviano wrote
some prayers to inspire the sisters and inspire people to continue adoring Jesus in the Eucharist. And so during this time of being isolated for 2 years and a half, he wrote these beautiful prayers. Jesus in the Blessed Sacrament, he said, is God. Jesus Christ is in the most blessed sacrament with all his adorable perfections, wisdom, power, kindness, justice, immensity. He is my God. I must say to him with Isaiah, you are truly a hidden God. I can speak to him and say, my Lord and my God. He will hear my prayers, collect my tears and sighs. He will forget my iniquities and will receive me one day in his most loving bosom. Also, there is another that says, Jesus in the Blessed Sacrament is shepherd. He knows his sheep, and the sheep know him. Yet, not all the shepherds feed their sheep with their own blood. This holy shepherd wants, with his flesh, with his blood, with his life, to free us from eternal death. He runs after the lost sheep and brings it back on his shoulders and rescues it in the sheepfold. Loving shepherd, I am that lost sheep, found by your love. Let me never be separated from you. So, God willing, all of you will be inspired by these reflections about the Eucharist, and all of us will spend at least 1 hour every Thursday as we have the Blessed Sacrament in our church, and we'll begin committing ourselves for adoration. Thank you. God bless you. Muchas gracias, hermana Aurora. Bien hermosa la vida del fundador y sus pensamientos. Pedimos para que un día se canonice, se reconozca como santo. We thank Sister for the reflections on the beautiful devotion of Father Silviano Carrillo, and we pray someday he may be canonized a saint. It's time for us to move right into our teaching for tonight on the Catechism. And it always helps if you read ahead the articles, but even if not, you can listen to us. For Spanish, we have Father Shaji is here on his day off. He's sharing his time with us tonight. We thank him for that, but he'll be okay. He's going around on vacation next week, I think. So. And for English, you can go with me to Juan Diego. Entonces, Padre Shaji está tomando el día de su descanso para compartir el tema aquí y les vamos para allá. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Señor Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de buen consejo, ruega por nosotros. San José, nuestro protector. San José Marelo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de todos los puntos que tienen, ¿verdad? No, todos ustedes tienen el papelito, ¿verdad? Ok. Los puntos tomados del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, hoy vamos a hablar de la vida de oración. Me recuerdo, desde niñez, ¿verdad? Las oraciones que nosotros aprendimos
eran Padre Nuestro, Ave María, Dios te salve María, también otras oraciones, ¿verdad? Pero rezamos el Santo Rosario todos los días. Pero mi mamá y mi papá nos enseñó cómo meditar sobre, por ejemplo, el Evangelio o sobre la palabra de Dios, porque ellos no sabían, ¿verdad? Casi nadie, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿verdad?, diarias, somos gente ordinaria, ¿verdad? A veces no sabemos, hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? ¿No? Pero también de vida espiritual. Entonces, como niños, sí aprendimos las oraciones, los papás nos enseñaron cómo rezar el Santo Rosario, íbamos a la iglesia, a la misa, y todas esas cosas. Pero una vez que entré en el seminario, aprendí las oraciones, pero sí también cómo meditar sobre la palabra de Dios o contemplación, todo eso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una oportunidad para poder, como aprender y también tener una idea de, hay oración vocal, hay oración de meditación, hay oración de contemplación. Entonces vamos a ver esas oraciones. Oración es, aquí dice, vida del corazón, ¿verdad? El Padre en su introducción nos dijo, ¿verdad? Oración es vida del corazón. Acordarse de Dios más que de respirar siempre, pero en tiempos fuertes, oración diaria, dominical, ciclo litúrgico de fiestas. Entonces, cada fiel de modo personal, pero tradición de oración vocal, meditación, contemplación. Artículo 1, las expresiones de oración vocal. Entonces, la oración vocal es nuestras oraciones, ¿verdad? En la mañana, o tenemos la costumbre de hacer nuestras oraciones en la mañana, antes de comer o después o en la noche, ¿verdad? Son las oraciones vocales. Es importante, ¿verdad?, que tenemos que hacer nuestras oraciones, si no, ¿cómo podemos entrar y profundizar en nuestra fe? Es difícil, ¿verdad? Por eso los papás nos enseñan cómo hacer nuestras oraciones. Las oraciones vocales, oraciones con palabras, importantes, ¿verdad? En el movimiento carismático siempre hay, oraciones vocales. A veces, escuchamos, la gente que hace sus oraciones bien fuertes, ¿verdad? Inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, pero oraciones vocales, oraciones con palabras, muy importantes. Tenemos que, el Señor sabe todo lo que está pasando en nuestra vida, pero nosotros, para comunicar con Él, tenemos que usar palabras, ¿verdad? Para comunicar con Él. Entonces, la oración puede ser una conversación con Dios, o elevación de nuestro espíritu hacia el cielo, ¿verdad? Hay muchas definiciones de oraciones, pero cada oración, cada vez que hacemos nuestras oraciones, la oración tiene que tienes que tener 4 elementos. Acto de adoración, ¿verdad? Acto de agradecimiento y acto de reparación y acto de súplica. Son 4 elementos de oración. Porque la cosa es que si nosotros siempre le pedimos al Señor por las cosas que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? A veces nuestra oración siempre es, dame esa bendición, ¿no? Nuestra oración consiste en pedir la bendición que necesitamos en nuestra vida, ¿ya? Pero no, hay que dar gracias a Dios. Primeramente hay que adorar al Señor por darnos la vida, las bendiciones, y agradecer al Señor, ¿verdad? Luego,
Luego, reparación por nuestros pecados y súplica, ¿verdad? Por, otro día, otra semana, por nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, 4 elementos de oración y oración vocal. La meditación es búsqueda difícil de comprender y vivir en Cristo. Ok, después de la oración vocal, ahí viene la meditación. La meditación es sobre todo una búsqueda, es una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a los que el Señor pide. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Entonces, en nuestra meditación, por ejemplo, podemos utilizar el Evangelio o un pasaje, la Escritura, por ejemplo, ¿verdad? Y también una imagen del Señor. Y luego, después de hacer una meditación sobre la lectura que leemos, podemos escribir el pensamiento que viene en nuestro corazón. Entonces, cuando estábamos en el seminario, en los primeros años era bien difícil para mí o para todos nosotros, ¿verdad? Era todo nuevo para nosotros. Entonces, en la mañana, todos los días, como a las 5:45, teníamos que estar en la capilla, ¿no? En la mañana, todos los días, no, menos el domingo. Entonces, a las 5:45 estamos en la capilla y tenemos media hora de meditación. Nosotros no sabíamos cómo meditar, entonces los padres nos daba el Evangelio, un pasaje, a veces es una parábola o un milagro del Señor. Entonces nos decía que ustedes, después de leer esa escritura, hagan su reflexión sobre esta parábola o escritura. Y los pensamientos que vienen, o el Espíritu Santo va a iluminar su mente, entonces todo lo que viene en su mente pueden escribir en su libro. Entonces, así empezamos a juntar nuestras reflexiones y nosotros siempre compartimos con los demás en un grupo, lo que el Señor nos inspiró a escribir, ¿verdad? Entonces podemos tener una imagen. A veces no fuimos afuera, sí, en la naturaleza, ¿verdad? Pero casi siempre estamos en la capilla haciendo nuestra meditación. Y después de la meditación, sí, las oraciones de la mañana y luego la Santa Misa. Entonces, no es fácil, pero necesitamos un poco tiempo, poco a poquito. A veces uno a veces uno se enoja que yo no viene nada en mi mente, no puedo, ¿por qué no puedo tener unas reflexiones? Tenemos que ser humildes y también tener paciencia, porque después de leer una parábola, ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es el mensaje que podemos sacar, verdad? A veces no sale nada, a veces viene nomás un frase, algo así, pero está bien, poco a poquito vamos a aprender cómo hacer una meditación, una reflexión, especialmente de las lecturas o de la imagen que tenemos enfrente. Y luego viene oración de contemplación.
en contemplación no tenemos que hacer muchas oraciones, porque los santos, ¿verdad? Hemos visto las películas de los santos, hemos leído varios libros, ¿verdad? De las vidas de los santos. Entonces, una vez que ellos llegan a una etapa, ¿verdad? O un nivel de santidad en su vida espiritual, ¿no? Y están en contemplación, porque pueden entrar en una relación muy profunda con el Señor en cualquier momento, ¿verdad? Por eso San Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, en sus viajes, ¿verdad? Cuando está visitando una iglesia, por ejemplo, antes de tener su conversación con la gente, siempre buscaba la capilla. No, a veces nadie, él no necesita que alguien le diga que aquí está, ¿no? La capilla. Él sabía, ¿no? Como like a magnet, ¿verdad? Porque él sabía dónde estaba, ¿no? Jesús en el Santísimo, y entraba en la capilla. La cosa es que no siempre quería estar con Dios en el Santísimo, a veces horas. Entonces, si él tenía ese deseo, y también como un don, ¿verdad? De estar con el Señor en el Santísimo por mucho tiempo. Contemplación, también nosotros podemos llegar en esta etapa de vida espiritual, pero no sé si tenemos que, paso y paso, ¿verdad? El primero, la oración vocal, y luego la meditación, y luego la contemplación. En contemplación no tenemos que usar tantas palabras ni oraciones, porque es como una conversación, con el Señor. Entonces, por eso, los que vienen en la iglesia en los jueves en la noche, especialmente por la adoración nocturna, ¿verdad? No hay oraciones, no usamos, tantas oraciones o oraciones vocales, es nomás oración con el Señor en silencio, es algo importante, y también tenemos que aprender por qué, cómo podemos entrar en la contemplación, o en una conversación íntima con el Señor. Entonces, poco a poquito, ¿verdad? Podemos avanzar en nuestra vida espiritual, pero con mucha paciencia. Y luego, aquí viene el combate de la oración. Artículo 2, el combate de oración. Ok, antes de entrar en el artículo 2, vamos a, en resumen, que dice: la iglesia invita a los fieles a una oración regulada, oraciones diarias, liturgia de las horas, nosotros en la casa, en la rectoría, todos los días tenemos las oraciones, liturgia de las horas. En la mañana tenemos meditación en la casa y también las oraciones. Luego el mediodía también tenemos oraciones, y en la noche también en comunidad. Todos nosotros somos 4, ¿verdad? En la rectoría hacemos nuestras oraciones en la comunidad. La tradición cristiana contiene 3 importantes expresiones de la vida de oración. ¿Okay? Entonces, todo eso es en resumen: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las 3 tienen en común el recogimiento del corazón. Hace 2 meses, algo así, me fui al convento de las monjas que están en Tehachapi, de clausura, las monjas que están en la clausura. Ellas son a 45 en el convento. Muy bonito, muy bonito. Como nuestras hermanas aquí, ¿verdad? Ellos son 3, pero sí están trabajando en la escuela.
pero el fundador de su congregación empezó por la necesidad, ¿verdad? Para adorar al Señor en el Santísimo, ¿no? Pero también las mujeres que están en Tehachapi también siempre están en adoración. Hay al menos una hermana o más de una hermana está siempre al frente del Señor en la capilla. 24 horas. Si las otras están trabajando, ya tienen animales, ya tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? En la casa, pero no si siempre está enfrente del Santísimo en la capilla. La oración vocal fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Ejemplo de Cristo que ora a su Padre, enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Entonces, ya tenemos el ejemplo del Señor, ¿verdad? En el Evangelio, el Señor, en las mañanas, subía al monte para estar con Dios en oración. Y luego les enseña a sus discípulos cómo orar. Entonces, recibe la oración del Padre Nuestro. Entonces, una oración vocal. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Y ahora, artículo 2, el combate de la oración. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Por nuestra parte, supone siempre un esfuerzo, ¿verdad? Hay muchos que me han dicho que Padre, yo hago mis oraciones, ¿verdad? Hago mis oraciones, pero a veces me siento que eso no me escucha, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos así, verdad? Entonces hay que ver, ¿verdad? Hay que ver cómo hacemos nuestras oraciones. Hay que ver, ¿verdad? Hay que examinar nuestra oración. Si estamos pidiendo por una bendición o es lo que necesito en mi vida, entonces voy a pedir al Señor por esa necesidad. Pero también hay que pedir al Señor, si es la cosa que Él quiere que yo tenga en mi vida, ¿verdad? Siempre es nuestra idea, siempre es nuestro deseo de tener esa cosa, pero eso no sabe todo lo que nosotros, ¿verdad? Necesitamos en nuestra vida antes de pedirle al Señor, ¿verdad? Entonces, también hay que poner nuestra oración con el plan que el Señor tiene para nosotros. Hay que conocer el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, todo es posible a través de nuestras oraciones y también con una fe muy profunda. Si no, ahí viene mucho desánimo en nuestra vida porque eso no me escucha, ¿verdad? Es una queja que creo que todos nosotros hemos hecho en nuestra vida. Las objeciones a la oración. En el combate de la oración tenemos que hacer frente a nosotros mismos y en torno a nosotros conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible
con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. ¿Verdad? Entonces, desaliento. Por último, en ese combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración, desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratitud de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. ¿Verdad? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Necesidad de una humilde vigilancia. Frente a las dificultades de la oración, las distracciones descubren los apegos del corazón, para que uno elija a quien decide seguir y vuelva a concentrarse en vigilancia para la venida del Señor. La sequedad invita a mantener la fe firme junto a Jesús en su agonía. La humildad, ¿verdad? Importante, ¿no? Yo creo que si todos nosotros bateamos con nuestro orgullo, ¿verdad? Ese orgullo a veces no nos deja como para aceptar nuestras limitaciones. Bateamos mucho, ¿verdad? Bateamos mucho. Y no, para practicar la humildad también es muy difícil. Otra cosa es tener frente a las tentaciones en oración. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias hechas. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Es cierto, ¿verdad? ¿No? Si una vez que estamos en la capilla o en oración, ahí viene un cell phone. Entonces, dejando hacer nuestras oraciones, no contestamos la llamada. Entonces, y luego nos olvidamos de volver a nuestras oraciones. Hay muchas distracciones, ¿verdad? Siempre hay muchas distracciones. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no podéis hacer nada. Es lo que el Señor dice en el Evangelio de San Juan, en capítulo 15 y versículo 5. La confianza filial. La confianza se prueba en tribulación, invitando uno a persistir. La confianza filial, ¿verdad? Otra cosa, la confianza en el Señor, ¿verdad? Como nosotros somos sus hijos, entonces una confianza filial. A algunos de ustedes, ¿no? Yo creo que no sé si les dije que no tengo mi tía que está batallando
con cáncer, ¿no? Ahora ya tiene más de 2 meses, pero está, ¿no? Recibiendo un tratamiento de, ¿no? quimioterapia y todo eso. Entonces, pero es una mujer de fe, ¿no? Como ustedes, no todas las madres y bueno, todos los que están aquí, como una persona de fe, ¿no? Siempre está haciendo sus oraciones. Entonces, nunca me he dicho ni un vez que se siente como triste o enojada, ¿no? Porque no, ella tiene que sufrir o tiene que pasar por esa prueba, ¿verdad? Nunca, porque desde el comienzo, ¿no? Sí, no, es lo que me dijo, que no, estoy bien. Estoy bien, no tengo miedo, no, lo que le pido a Señor siempre es la fuerza para aceptar y también para pasar por ¿no? esa prueba. ¿No? Eso no me ha dado muchísimas bendiciones en mi vida y ahora Él quiere que ¿no? Si yo no pase por esa prueba, eso bien. Una confianza filial, ¿verdad? Queja por la oración no escuchado, siempre hay, ¿verdad? Hay que pedir con confianza en el Padre, dispuestos a recibir lo que Él nos quiere dar, sin exigir cosas nuestras que salen de un corazón dividido. La oración es eficaz, ¿verdad? La oración es poderosa, ¿verdad? He encontrado en mi vida sacerdote, como sacerdote, muchas personas que me han dicho que no ha escuchado mis oraciones. No estoy pidiendo por cosas materiales, no, por unas bendiciones en mi vida, ¿verdad? Entonces, no me quejo por nada, porque eso no me ha dado muchísimas bendiciones y también, sufrimientos, pero estoy bien, con Dios. Y perseverar en el amor. Orar es siempre posible cuando brota del amor humilde, confiado y perseverante. También, yo mismo y también personas y me he escuchado, la gente me dice que yo no sé o cómo puedo hacer oración. Si es posible para orar siempre. Si es posible, pero sí, para nosotros, no, porque hay muchas imperfecciones en nuestra vida, entonces nos sentimos que no es posible, porque todas las almas, ¿verdad? Pasan por la oscuridad de la vida, yo creo que así como San Juan nos dice, ¿verdad? La oscuridad del alma. Entonces, sí, es posible, pero sí, tenemos que como avanzar en nuestra vida espiritual para poder entender de que si es posible para hacer nuestras oraciones siempre, pero sí también vamos a pasar por una oscuridad. Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Decía que sí, por mucho tiempo, por muchos años, experimentaba en su vida una oscuridad, pero nunca ella se quejó porque siempre venía ante el Santísimo, ¿verdad? Sí, 2 horas cada día, de las 4 a las 6 de la mañana, 2 horas, antes de empezar su ministerio, ¿verdad? Para cuidar a los niños o los hombres, todo eso, pero sí 2 horas antes del Santísimo. Pero ella misma, sí, dice que sí, por mucho tiempo, por años, pasaba por una oscuridad, pero nunca se paró o no dejó de hacer sus oraciones. Artículo 3, oración de la hora de Jesús. La larga oración de Jesús en la última cena, el huerto y la cruz es sacerdotal, sacrificial, de unidad y sigue presente en la liturgia. El Hijo que se entrega al Padre ora por nosotros y en nosotros nos escucha e inspira a orar el Padre nuestro en su nombre. Entonces, en la oración de la hora de Jesús, ¿verdad? En la última cena y también
en sus últimos momentos, ¿verdad? Confiando en el Padre, ¿verdad? Sí, él también le pedía ¿no? al Padre que si podía, ¿no? Como, how do I say in Spanish? If you know, I want to take this away from me, ¿verdad? Pero si no es mi voluntad, pero si tu voluntad, ¿verdad? It is your will, not my will, ¿verdad? Entonces, eso nos ha dado un ejemplo de oración y también una oración, la oración más bonita, ¿verdad? Entonces es Padre Nuestro. Pero también pasaba tiempo con el Padre en oración, pero en silencio. Entonces, en nuestro deseo siempre es, ¿no? Una vez que la capilla está abierta, ¿no? Tengamos la bendición o la oportunidad de adorar al Señor en silencio, pero aprendiendo todas esas cosas podemos hacer no, todo por ejemplo, mejor, ¿verdad? Y también para no enseñar a la gente, los que vienen o van a venir a adorar al Señor en el Santísimo. Entonces, el Padre Dari ha hecho muchos sacrificios, nos ha enseñado muchísimo de la liturgia y cómo hacer cosas bien en la iglesia, ¿verdad? Todo eso. Entonces, y ahora él también mismo está preparando, nos está preparando para hacer adoración en una manera importante, pero con mucha reverencia y respeto. Entonces, vamos a pedirnos que nos diera la bendición de tener la capilla abierta pronto y para traer más almas, ¿verdad? En nuestra comunidad. Entonces, gracias por venir, ¿verdad? Y ahora ellos van a regresar, ¿verdad? Acá y para hacer la última oración.